Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Hoy hicimos ejercicio y estamos un poquito bastante pompeados, como diríamos en country. Hoy es jueves 27 de agosto del 2020. Vamos a hablar de COVID. Vamos a hablar de COVID-19. Vamos a llamar a la demógrafa Judith Rodríguez, quien tiene un nuevo análisis sobre cómo se ha ido el COVID-19 pandemia en Puerto Rico en términos de género, sexo y sexo, le llaman los demógrafos, y edad, importantísimo. Está todo el mundo por ahí, está la diáspora activa, a nuestros amigos y amigas que están en Pensilvania y o Texas. Mucho juicio. Veo que San Antonio está por ahí. San Antonio no está impactado aparentemente por Laura, que bajó categoría 2, pero todavía hay mucha gente en mucho peligro. Y después del huracán Katrina, no creo que las cosas en esa área estén muy bien a partir de todo lo que ha pasado, calentamiento global, desarrollo acelerado, etcétera. Así que mucho juicio con el huracán. Y estamos como siempre en Bonita Radio haciendo la diferencia y trayendo los temas en profundidad que nadie toca. Hoy también vamos a hablar de lo que no hemos hablado con relación a el último caso de brutalidad policíaca en Estados Unidos, específicamente el domingo pasado. Un hombre que fue tiroteado por la policía de espaldas, por lo menos 7 disparos. Tuvo Jacob Blake, que en este momento no tiene movimiento de la cintura hacia abajo. Es la última manifestación del racismo institucionalizado en las policías en Estados Unidos. Pero vamos también a analizar lo que pasó ayer en esa misma área conocida como Kenosha, en Wisconsin. Hay manifestaciones desde el pasado domingo que ocurrió este evento de brutalidad policíaca, y ayer hubo una manifestación de ciudadanos paramilitares blancos y un joven de 17 años portando un rifle asesinó a 2 jóvenes en medio de las protestas. Vamos a hablar sobre racismo, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo el contexto particular del Black Lives Matter, que ha unido por primera vez en la historia de ese país a las diferentes organizaciones de deportes como la NBA, la WNBA, que son las mujeres jugando baloncesto, la organización de las grandes ligas. Vamos a hablar con Rodrigo Otero Goico porque yo quiero vincular precisamente cómo es que esto se está dando en Estados Unidos por primera vez en la historia, y vamos a traer la información de los diferentes análisis y las entrevistas que estoy viendo, sobre todo de CNN, lo que está haciendo CNN entrevistando a los diferentes elementos del deporte con relación al Black Lives Matter y lo que son protestas desde que en mayo 25 ocurrió el primer asesinato de los últimos 3 meses, porque en Estados Unidos casi todos los meses hay un evento de brutalidad policíaca o violación de derechos civiles contra la comunidad negra e inmigrante. Pero el último que desató los grandes eventos que yo creo que le han dado la vuelta no solamente al mundo, sino le dieron la vuelta a todo lo que estaba pasando en términos de la presidencia de Donald Trump, del racismo, de los discursos institucionales desde la Casa Blanca, y han colocado definitivamente en otro escenario la posibilidad de que Donald Trump revalide en la presidencia. Por ahí está todo el mundo, pero primero vamos a las palabras claves. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que es importante hacer virales estos contenidos, que sigan entrando a las páginas, que vayan a bonitasradio.net. Si les parece que pueden donar, háganlo a través de PayPal o tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo a través de ATH Móvil, Puerto Rico, Estados Unidos, México, donde quiera
que el teléfono le sea compatible y tenga ATH móvil a través de esa cadena Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. También pueden hacerlo a través del correo general. Cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Florencio Vázquez dice, no informan la cantidad de pruebas que se realizan para determinar el porciento de infecciones, ni tampoco dicen cuál es el criterio para realizar las mismas. Saludos, Florencio. No sé si eres nuevo, pero me parece que sí. Por ahí está Nivia Rodríguez López, Ivonne de Los Ángeles. Todo está muy deprimente. Por favor, quédate en tu casa. Hazlo quien tú quieras. Hazlo por ti, por tu familia. Gracias por ese mensaje, Ivonne de Los Ángeles. Gracias. Nueva York está en la casa. Mac Scott dice que en Fox News no condenan el acto del joven de 17 años. Es un vocero de Trump. Yo les tengo que decir que es una de las imágenes más terribles que pude ver anoche sobre cómo se están batiendo los asuntos del racismo y la violencia entre negros y blancos en Estados Unidos. Blancos y negros en Estados Unidos. Yo no lo podía creer cuando vi a ese joven, que quiero que sepan, y lo vamos a ver, que ese joven fue saludado por la policía y por los diferentes elementos de la Guardia Nacional que activó el gobernador de Wisconsin. Precisamente en momentos en que cargaba con ese rifle, que era parte del grupo de paramilitares y que en efecto tiroteó a estas dos personas en medio de las protestas. Así es que ustedes me dirán si está institucionalizado el racismo en ese país. Habla del desempleo, dice Juan Carlos Olmenda. El secretario anunció que pronto entrará la nueva plataforma para procesar las solicitudes. Siguen cogiendo de pendejo a los desempleados. Vamos a hablar del desempleo esta tarde porque tengo una información que tengo que verificar. Y precisamente tiene que ver con el contrato de la dichosa plataforma. Así es que prometo, Juan Carlos, que vamos a hablar de eso a las 5, que va a estar conmigo el querido compañero Manuel Ernesto Rivera, porque hoy es jueves y ustedes saben que amenazamos con que siempre está conmigo los jueves. Vamos a llamar a la demógrafa Judith Rodríguez. Vamos a ir sobre el documento que nos hace llegar. Muy buenos días, profesora Rodríguez. Está usted en el aire con Bonita Radio. Profesora, usted nos hace llegar este nuevo análisis que hace con el doctor Ibrahim Pérez. Nosotros acá los discutimos siempre. Nos parece que son estas informaciones que hace falta que el país entienda por qué es necesario el análisis de los diferentes elementos que ustedes traen. En este caso, vamos a hablar de la estructura de edad y sexo, personas positivas a COVID, entre el 9 de marzo y el 31 de julio. Pero en principio yo quisiera que usted nos explicara cuáles son las importancias en términos de los análisis que ustedes hacen en medio de esta pandemia, específicamente ahora, estableciendo cómo se comporta o cómo se ha comportado la pandemia en términos de edad y sexo de personas. Pues encantada de estar con ustedes en la mañana de hoy. Es un placer. Quiero, ¿verdad?, agradecer al compañero Ibrahim Pérez, que nos unimos, ese junte que hemos tenido, dos personas ya retiradas, pero con una conciencia en términos de colaborar y llevar un conocimiento a la población. Y nosotros a través de este tipo de trabajo que estamos haciendo más o menos semanalmente, que presentamos una serie de datos, y en este caso en particular sacamos esta estructura de edad y sexo y tenemos otros planificados que llevaremos más adelante, es con el fin de que la gente de carne y hueso pues puedan comprender mejor esos datos que nos presentan estadísticos, que los epidemiólogos a través de la televisión presentan unas gráficas, pero que es tan rápido que a la gente no le da tiempo de comprender cuál es el mensaje que tratan de llevar. Y de esta manera, pues hacemos esto de una manera sencilla, que sea de fácil comprensión para la población en general, que en última instancia es la persona que están padeciendo y sufriendo
en Puerto Rico y que tienen una necesidad premiante de un mayor conocimiento de lo que está pasando para poder tomar las medidas necesarias de prevención. En este caso, nosotros hicimos un análisis de la estructura de edad y sexo porque entendemos que estas son las dos variables más importantes en cualquier tipo de investigación que se lleve a cabo. O sea, es vital. Y no hay duda que yo les llevaba tiempo diciéndole al doctor Ibrahim Pérez que yo entendía que la estructura de edad había cambiado de lo que tuvimos desde principios del 9 de marzo, más o menos ahí hasta principios de junio, pero que a partir de lo que conocemos cuando comienzan a flexibilizarse la economía en Puerto Rico, una apertura a los negocios, habíamos visto que había habido un cambio en términos que se decía que había un incremento en personas jóvenes. A la luz de eso, por ser demógrafa, pues me interesa el tema y se hizo un análisis en términos de dos periodos de tiempo. Un periodo de tiempo que comprendía desde el 9 de marzo, que es la fecha que nosotros hemos delimitado como el inicio de la pandemia en Puerto Rico oficialmente. Exacto. Y hasta el 15 de junio. Y de ahí el 16 de junio hasta el 31 de julio. O sea, que prácticamente no tenemos incluido el mes de agosto, pero entendemos que los datos son suficientes para observar, analizar y ver que sí hubo ese cambio, que es la intuición de uno, que había habido un cambio en esa estructura de edad, fue real. Y ahí también analizamos entonces la variable sexo, que de hecho voy a comenzar por esa para decirles que nosotros encontramos que durante ese primer periodo de la etapa, los hombres eran levemente sobrepasaban a las mujeres. Sin embargo, y en el segundo periodo de tiempo, que es el más cercano, el que tenemos más cercano a este momento, ahora, agosto, porque terminaba el 31 de julio, había un dominio leve de las mujeres, que también entendemos que hay una racional detrás de todo esto. Okay. De primera instancia, uno observa que ¿por qué los varones? Pues uno busca explicación, uno sabe que los varones, la mujer por lo general permaneció dentro del hogar, no estaba trabajando, y los hombres eran los que estaban en los escenarios de trabajo, que estaban dispuestos que había apertura, como supermercados, en el comercio, en la construcción, y que estuvieron quizás un poco más expuestos que las mujeres. Pero temíamos que con la flexibilización, como el tipo de actividad económica que nosotros tenemos, que es una economía prácticamente de servicio, donde hay una participación mayor de la mujer, esa preocupación siempre permeó en nosotros de que podía ocurrir un incremento en casos positivos en mujeres por estar más expuestas por el tipo de actividad económica. Y efectivamente, pues encontramos que como mencioné anteriormente, que en el primer periodo de tiempo hubo un predominio, aunque leve, de los varones, y en el segundo hay un predominio de las mujeres. Pero nos preocupa en ese segundo periodo de tiempo, que va desde el 16 de junio al 31 de julio, que como les mencioné es el periodo más cercano a la fecha de hoy, ese predominio numérico de las mujeres y la posibilidad de un incremento en ese sector por el hecho de que nosotros tenemos muchas personas que están trabajando en remoto hoy día, ya sea del sector público y privado del país, y un ejemplo clásico son los maestros. Mire, dentro del magisterio la mayoría de la población es femenina. Por lo tanto, ese sector, igual que en el sector privado de educación, predominan las mujeres. Claro. El sector gubernamental es servicio, prácticamente un predominio de las mujeres. Por lo tanto, es de esperar que esas personas van a estar expuestas a un riesgo mayor femenina, y que podría llevarnos, la cuestión es que nosotros vamos un poco más allá, a pensar
quienes la mujer, tenemos muchas mujeres solas que están criando hijos, muchas mujeres jefas de hogares de edad avanzada, y entonces vemos ahí que ese riesgo podría representar un problema mayor para nosotros en este momento de tanta crisis por la que está pasando Puerto Rico, en términos que una jefa de hogar o la abuela que está criando a los niños, la madre que tiene unos niños pequeños, la mujer que es la que cuida a su madre más vieja, o sea, que haya una crisis y que eso pueda generar otras crisis mayores a nivel intrafamiliar. En la sociedad puertorriqueña. Porque definitivamente todavía en nuestra cultura está casi obligada la mujer, independientemente de que hayan hijos varones, de cuidar a sus padres viejos. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es así. Y eso es una variable importante. Y eso todavía continúa. En términos de la otra variable que me preguntas, que es la edad, pues no hay duda que en términos de la edad, el análisis que se hizo en términos de usamos por ciento y la mediana de edad, medidas sencillas, arrojan pues también lo que esperábamos, que ha habido un cambio en esa estructura de edad. Cuando digo que ha habido un cambio, es que entre el primer periodo y ese segundo periodo de estudio hubo unos cambios notables en términos de las personas afectadas por COVID. En el primer periodo, la estructura de edad era mucho más vieja, o sea, claro, había una mediana de edad mucho mayor que la que vimos en ese segundo periodo. El segundo periodo era mucho más joven, lo que nos levanta una preocupación también y nos reafirma o nos acerca o nos aproxima. En términos de la relación que pueda haber en términos de la participación de la mujer en la fuerza laboral, que es una participación de una mujer más o menos en una edad promedio por ahí, que la mediana de edad conseguimos de acuerdo a la encuesta de comunidad de Puerto Rico, que está como en los 40 años, y los varones en los 41 años, que coincide bastante con lo que encontramos en la población que está contagiada por COVID en Puerto Rico. Lo que nos lleva a preguntarnos, o sea, que verdaderamente pudiera haber una asociación y que es necesario que se continúe estudiando para validar si eso es cierto y que otros variables, porque en la medida que nosotros conozcamos cuáles son esos factores de riesgo que inciden en términos de que una persona se contagie, podemos hacer prevención. Claro. O sea, esa es la importancia. Y estos son dos variables que son las más básicas de todas las variables que se pudieran estudiar. Y que hay que darle seguimiento a este tipo de análisis, hay que seguir aventurando. Lastimosamente, tuve disponible más que estas dos variables, pero voy a seguir haciendo una búsqueda. De hecho, estoy trabajando ahora en algo de los municipios, porque no hay duda que estoy viendo como unas relaciones ahí entre municipios grandes, una mayor incidencia de casos de COVID, y que no hay duda que tiene que ver mucho con la densidad poblacional, pero sería bueno entonces explorar dentro de esos municipios quiénes, en dónde, en qué lugares que las personas se están infectando en Puerto Rico, quiénes son los más vulnerables. Está pasando lo mismo que en Estados Unidos, que son aquellos bolsillos de las grandes ciudades en donde aquellas personas más desventajadas económicamente son las que están experimentando unos riesgos mayores, porque exacto, dentro de una ciudad, San Juan, que es la ciudad que tiene una mayor cantidad de casos, sería bueno saber en términos de esos sectores quiénes son los más que se están contagiando, y eso nos va a llevar a ¿qué? A identificar riesgos y a ser más exactos en términos de la intervención directa para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de evitar esos factores de riesgo. Ese es el propósito. Ustedes son, profesora, ustedes son, como usted bien dice, una demógrafa y un médico retirado que hacen análisis porque les interesa que la población tenga esta información
le pregunto, ¿qué está pasando que en ciencias médicas no se está produciendo esto? O si se produce, no se comunica. ¿Sabe usted qué es lo que está pasando? Porque no veo que el gobierno tenga este tipo de análisis alrededor de su proyecto casi inexistente de comunicación con relación a la pandemia. Lastimosamente, con todo el problema de la pandemia, no he tenido mucha comunicación. Yo entiendo que la situación ella es difícil por la cuestión de la educación a distancia, que los mismos problemas que aparentemente se están viendo en el sector público del país, lastimosamente con nuestros niños, pues está ocurriendo también a nivel universitario, porque una cosa es lo que digan los presidentes y los rectores, pero en carne propia, pues no, claro. Hay ciertas dificultades, aunque son mayores, que no es lo mismo que tener los niños, pero no, lastimosamente no he escuchado gran cosa en términos de este análisis. Así hay un epidemiólogo que es Reyes, que es el que he oído, el vocal, el que está tratando de llevar un mensaje, está la doctora Cruz María Nazario, que yo no sé si lo hacen no necesariamente como representantes de la escuela, sino a su nivel individual y personal. Sí, y profesional. Nosotros hemos tenido acá a la epidemióloga Cruz María Nazario y ha sido precisamente desde esa posición de educar, porque obviamente también educa formalmente a nivel del recinto de ciencias médicas y sí ha sido muy, muy vocal educando desde una perspectiva mucho más sencilla sobre el análisis de los datos, porque volvemos, lo que hemos visto del Estado son números, pero no necesariamente la explicación. Es que hay que darle a esos números, hay que darle una explicación. Claro. Y no necesariamente, pues, uno puede ver, una persona puede trabajar muy bien desde el punto de vista estadístico, pero ¿qué significan esos datos? Pues ahí entra la experiencia, el conocimiento, también habría que ver cuántos recursos tienen humanos. Claro. A nivel del Departamento de Salud que se puedan encargar de esas, si es que están apagando fuego en un lado y tienen otro lado, y cuando yo entiendo cuando se está en eso, pues. Claro. Pero nosotros estamos disponibles, o sea, en la medida que nos den material, acceso a la información. Tenemos tiempo disponible y conforme la persona, pues Ibrahim Pérez, y hay otro grupo de un chat que yo tengo que es una gente con un conocimiento cabal también en el área de salud pública, que están disponibles para también colaborar y ayudar, porque esto es algo, como mencionamos en el último análisis que hicimos, que prácticamente va a depender de nosotros a nivel individual la salvación. Claro. Estuve recientemente, o sea, prácticamente antes de llamarme, con una amiga que me estaba diciendo que una prima la llamó y que en Estados Unidos ya habían perdido 5 familiares. Wow. O sea, por COVID. O sea, es una cosa desastrosa, y tienen uno acá en Puerto Rico que está ya en un hospital. Esa, yo te diría que es la razón primordial que nos mueve a nosotros, porque queremos evitar, claro, en la medida que podamos nosotros, ¿verdad? Con los limitados recursos, pero pues con el compromiso serio con nuestro país y con la sociedad puertorriqueña, porque el ser salubrista no es algo que tú, porque te retires ya acabaste. Claro. Tú tienes que seguir, eso es una vocación que tienen las personas, y es tratar de evitar el sufrimiento al pueblo puertorriqueño, a las familias puertorriqueñas, que se cuiden, que puedan accesar a unos mensajes sencillos, ya que hay una ausencia de un programa educativo que se haya iniciado desde el principio de la pandemia, que era tan elemental y era tan básico. O sea, prácticamente estamos siendo reactivos, no hemos sido proactivos, y en salud pública tú tienes que ser proactivo, tú tienes que prevenir antes de que ocurra el evento, tú tienes que evitar, eso es lo que es salud pública. Claro. Y verdaderamente pues hay una ausencia de eso. Quizás pues uno viene de una vieja guardia, como dicen, claro, donde había un compromiso con
con la gente, con la vocación, con la salud pública, porque el ser médico no necesariamente equivale a que eres un salubrista, como lo que nosotros conocemos como un salubrista. Claro. Un salubrista es aquella persona que ve en términos de la magnitud, el beneficio para el pueblo, no a nivel individual, de todo el pueblo que se pueda beneficiar. Claro. Y esa es la guía de uno. Profesora, gracias como siempre. Nosotros siempre compartimos sus análisis y de hecho los ponemos en nuestra página a través también del muro de Facebook. Agradecida y siempre comparte y seguimos hablando. Cómo no, encantada de estar con ustedes. Cuídense mucho que estas semanas aparentemente van a ser un poquito fuertes para nuestro pueblo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Fue la demógrafa profesora Judith Rodríguez. Yo trato en este programa de traer información que honestamente no veo en ningún sitio porque no hay como esta conciencia de que desde el Estado no vemos un proyecto de comunicación relacionado con el COVID. No es que la gobernadora salga todos los días porque evidentemente ella no tiene por qué, o sea, no tiene la información para comunicarla al país y que el país pueda entender. Los elementos de comunicación de una campaña, como dice la profesora Rodríguez, demógrafa, de salud pública, hablan de una campaña de educación. La única campaña que ha tratado de implementar el gobierno de Puerto Rico relacionada fue una campaña de publicidad que ya vimos los elementos racistas que tenía en términos de su composición y su estructura. Sí, cuando yo digo lo que hay es país, hay país, lo que no hay es gobierno. A esto es lo que yo me refiero. Pero existen los Judith Rodríguez, los Ibrahim Pérez, muchos salubristas que están haciendo ese tipo de análisis precisamente para colarlo a través de todas las comunicaciones y medios alternativos como el de Bonita Radio, porque esta comunicación yo la recibo todas las semanas y cada vez que la recibo traigo la información. Hoy pude conseguir a la doctora que estuviera, a la profesora que estuviera con nosotros. Pues lo pongo en las redes. Es fundamental porque nosotros tenemos que tener claramente por dónde es que va el COVID. Desde el día 1 nosotros hablábamos de las pruebas, porque eso era lo que en principio y siempre ha tenido que mantenerse para saber quiénes están contagiados y quiénes no. Pero en el camino el rastreo comunitario, en el camino que las personas tuvieran la información correcta de por dónde va el COVID, precisamente para tomar todas las medidas. Esa campaña educativa nunca se ha dado. Ahí vemos cómo están los positivos alrededor de la campaña política de las primarias. Ahí vemos cómo están los positivos alrededor de esos escenarios del turismo que aparentemente entre el flujo del aeropuerto y las personas que vienen a Puerto Rico sin ninguna responsabilidad también han producido focos de contagio. Las famosas visitas de los familiares en verano también produjeron focos de contagio. Pero no es que nos quedemos paralizados, es que tengamos proyectos. Y por eso para mí tan importante las informaciones. Y yo creo que esas variables edad, sexo, ¿cuándo fue que se reactivó la economía sin ningún control? Y los más que se están infectando son de 20 a 49 años. Súper importante. Alguien decía, creo que era Cintia, eso que dice la profesora es fundamental para poder establecer planes de trabajo. Por eso, educación, información real, planes de trabajo. No hay de otra, porque los planes de trabajo no se pueden hacer como los ha hecho aparentemente este gobierno con el criterio político partidista porque quiero ganar las elecciones, con el criterio de quiénes me van a dar el dinero para financiar mi campaña, que sigue siendo el inversionismo político partidista, con el criterio de cómo voy a lucir precisamente para poder ganar adeptos y ganar la primaria. No, tiene que ser con la información científica, sentados en un
en un mismo lugar donde se pueda articular un buen plan. Y la doctora Rodríguez dice precisamente que le preocupan estas semanas porque son problemáticas, pueden ser problemáticas con relación al COVID. Yo estoy segura que ella está partiendo precisamente de lo que dejamos atrás, que fue una primaria y una secundaria. Y hubo mucho movimiento de esos dos partidos de mayoría, o por lo menos hubo movimiento. Yo los veía en imágenes porque yo no salgo para nada. Pero todo lo que vimos eran muchísimas imágenes multitudinarias. Y ahí están las personas positivas del Partido Nuevo Progresista, hasta el liderato. Así es que yo creo que tenemos que insistir. Voy a poner esta información más tarde en el muro de Facebook, va a estar en la página, consúltenla, compártanla con el mundo entero, además de los programas de Bonita Radio. Recuerden, ¿quiénes son nuestros anunciantes? Vega Alta Coop, como siempre, apoyando el proyecto de buen periodismo contestatario y en profundidad. También está con nosotros The Winery Outlet. Voy a ver si hoy Rolando Fernández puede estar con nosotros, porque hace tiempo que no hablamos sobre vinos y cómo con un buen vino podemos bajar las tensiones, que también siempre nos apoya Buen Vecino Café, que nos alimenta y nos da un súper buen café. Recuerden que los domingos pueden ir allí y hacen un brunch. Si llegan allí, me envían un mensaje por Facebook a saber si llego. Vamos a hablar de lo que me parece sigue siendo escandaloso en Estados Unidos después del asesinato de un hombre en el pasado 25 de mayo. Ustedes saben que Floyd fue asesinado precisamente cuando 4 policías, uno de ellos blanco, un inmigrante, segunda generación de asiático en Estados Unidos, y otro hombre negro, policías, lo detuvieron después de una querella de un supuesto billete falso y lo bajaron del vehículo, y uno de ellos lo tiró al piso y básicamente lo dejó morir poniéndole su rodilla en el cuello. Eso ha desatado, yo creo que una manifestación multitudinaria a través de todo Estados Unidos, de lo que han representado siglos de inequidad, discrimen, violación de derechos civiles contra la comunidad negra. El Black Lives Matter, que hemos visto desarrollado como una marca precisamente partiendo de esa violación y de esa indignación que se está dando en Estados Unidos, es una realidad desde el 25 de mayo. El pasado domingo, Jacob Blake, un hombre de 29 años, en Kenosha, Wisconsin, fue asesinado por un policía que se mantenía de espaldas a Jacob Blake. En medio de lo que nadie puede identificar justificación que a una persona que se tiene de espalda, un policía le dispare en 7 ocasiones. Jacob Blake no murió. Está paralizado de la cintura hacia abajo. Dicen que es casi un milagro que pueda volver a caminar. Ha sido sometido a múltiples cirugías y es de esos casos que, ¿cómo es posible que vuelvan a ocurrir? Se pregunta una, cuando el 25 de mayo, todo lo que ha surgido a partir del 25 de mayo ha sido esa demostración de fuerza y poder a través de los inmigrantes en Estados Unidos, latinoamericanos, asiáticos, de la comunidad negra,
de la comunidad blanca, que se han tirado a la calle a protestar por lo que entienden precisamente es la institucionalidad del racismo y el discrimen en Estados Unidos. No conforme con eso, ayer, este joven de 17 años, y vamos a traerles el nombre, que es un nombre bien raro, Kyle Rittenhouse. Este joven se encontraba, y si ustedes van a los videos, les recomiendo sobre todo los videos que colocó CNN, porque los videos de CNN van desde que este joven de 17 años, que precisamente está identificado como un joven que ha estado en la milicia de Estados Unidos, perdón, de su comunidad. Este joven está con un grupo de lo que yo puedo identificar que son adultos, porque sobre todo hombres, había mujeres también, y los hombres todos portaban armas largas, todos, y eran paramilitares. Son de esos que se posicionan como los defensores de sus comunidades. Este joven iba y venía dentro del grupo donde estaba dándose la protesta, y en un momento dado, lo que yo veo del video es que se para en el mismo medio de las personas que están alrededor protestando, hay tanques de la Guardia Nacional en el mismo medio también de esa carretera, y dispara el arma por lo menos en 4 ocasiones. Alcanza a 2 personas, están muertas, o sea, los mató, y hay una tercera persona gravemente herida. Esto fue ayer, por lo menos a las 9 de la noche. Pero lo más interesante de ese video, el joven se ve que en un momento los funcionarios, los efectivos que estaban en esas tanquetas de la Guardia Nacional, le ofrecen agua a los paramilitares. Y hay como un mingling. Ustedes ayudándonos, hay conversación. Mientras habían 2 personas muertas más arriba. Después de que la gente identifica, o sea, todo esto ocurre, y yo vi un video, he visto 2 videos, deben haber 4, deben haber 6, deben haber 8 videos, porque todo el mundo estaba tomando videos. Entonces, después que lo identifican, y en efecto, es este joven de 17 años que fue acusado igualmente, por lo menos. Fue acusado, esto fue en Antioch, a unas 20 millas al sur de Kenosha, que fue donde se asesinó a Jacob Blake, que se agredió con esos 7 disparos a Jacob Blake. Entonces, uno se pregunta, en medio de todo esto, en medio de todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos a partir del 25 de mayo, todavía hay gente de la milicia de Estados Unidos, la Guardia Nacional es milicia, que se atreven a apoyar a los paramilitares. Por otro lado, o sea, a plena luz, no había luz porque era de noche, pero sin ningún problema, sin ningún empacho. Pero este es el discurso institucional que emite la Casa Blanca todos los días. Que hay una gente que son desordenados y hay que detener.
qué casualidad que los desordenados, según ellos, dentro de su estructura, son negros. Y estamos hablando de un joven de 17 años. Yo no me quiero imaginar cómo el racismo se ha sembrado en esa sociedad para que un joven de 17 años esté yendo a cazar hombres negros. Porque esto y lo que ocurría en Alabama a principios del siglo XX y ocurrió en el siglo XIX, los linchamientos, que el Ku Klux Klan iba a buscar a cazar negros a sus casas. Esto es lo mismo en el siglo XXI. Que haya un joven que se levante, que sea convocado por su grupo paramilitar a ir a la protesta a cazar negros. Y gracias a todos. Está Milagros de Jesús ponchando desde la Florida. Saludos, Milagros. El discurso de Trump incita a la violencia. Así mismo, Ramón Cardona. Y yo creo que todo el análisis que se ha dado en diferentes medios en Estados Unidos, independientemente de los racistas, como lo son, como lo es Fox, yo creo que ha colocado a una gente que está en posiciones de mucho poder, incluso del poder económico de Estados Unidos, que sabemos que es bien fuerte en muchas áreas y que el análisis y los asuntos se aquilatan desde ahí. Se ha dado todo este movimiento alrededor de los deportes, que ustedes saben que en Estados Unidos es una industria billonaria. Y como vamos a hablar de deportes, yo voy a llamar a Rodrigo Otero Goico porque me llama la atención lo que hizo la NBA ayer, que detuvo todos sus partidos en protesta por el Black Lives Matter, que lo hicieron los hombres, la NBA, lo hicieron las mujeres, la WNBA, lo hacen también, lo están haciendo las grandes ligas. Y me parece que es importante que hablemos porque esta es la primera vez, y escuché una entrevista que se le hizo a una de las jugadoras profesionales del baloncesto, precisamente hablar de que ya basta. Nosotros somos igualmente negros y negras y tenemos que salir como deportistas a tomar una posición sobre el asunto. Y está conmigo Rodrigo Otero Goico. Muy buenos días, querido amigo y colega. Buenos días, Carmen Enit. Gracias por tenerme en tu programa. Rodrigo, yo estoy hablando de lo que para mí es, bueno, para mí y para esta jugadora que estuve escuchando esta mañana en CNN, hablando precisamente sobre la primera vez en la historia que esto ocurre, que se hayan unido los deportes que yo decía que es una industria billonaria, tú me dirás con más razón y con más argumentos, que se unan a este boicot, a esta denuncia de lo que está pasando en Estados Unidos con relación a el Black Lives Matter y lo que a todas luces es la violación de derechos civiles más brutal después de que en los años 60 se hizo una gran protesta con relación a lo que estaba pasando en Estados Unidos contra los negros. Tenemos que remontarnos un momentito a la historia. Ahora que mencionas esa lucha de derechos civiles con los 60 y la figura de Muhammad Ali. En aquel momento, Muhammad Ali debió haber sido el primer atleta negro en que se empodera de su posición como campeón mundial de boxeo y posiblemente el atleta más conocido en el mundo en ese momento, para denunciar las injusticias sociales que ocurrían en su país, al punto donde decidió no incluirse en el sorteo para ir a Vietnam y luchar contra el gobierno parado encima de la popularidad y del poder que tenía como campeón mundial. Las atletas y los atletas en Estados Unidos en los últimos años
y esa palabra es importante, se han empoderado, se han asumido la responsabilidad de denunciar de la justicia social. Ellos son las voces de sus comunidades. Muchísimos de estos atletas vienen de comunidades que son vulnerables a este tipo de injusticia. Y durante el programa lo voy a explicar mejor, pero hay que entender algunas situaciones que han ocurrido en los últimos 10 años que nos han traído a donde estamos en cuanto a el poder que tienen los atletas para usarlo como apalancamiento, como le dicen, leverage, para poder llevar los mensajes a donde se tienen que discutir y pasar las leyes y todo lo que necesiten para la justicia social que buscan en Estados Unidos. O sea que tú crees que ha habido un caldo de cultivo, bueno, durante años, décadas y siglos. Pero hemos llegado a un momento en que esos atletas saben que ese poder, donde reside el poder, quizás es en ellos, porque es una industria que le genera mucho dinero a Estados Unidos. O sea, y ellos lo están utilizando precisamente para lo que debe utilizarse el poder, que es para tratar de manejar las injusticias y para tratar de que ese otro poder político y económico se ponga al servicio de la equidad y denuncie la inequidad. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Ellos asumieron la responsabilidad, que creo que es lo primero. Se han unido los atletas, no importa del deporte que practiquen. Estamos hablando que la NBA, la Major League Soccer, la WNBA, las grandes ligas, esos 4 grandes deportes americanos decidieron posponer partidos. En el caso del NBA, pues fue mucho más relevante, mucho más impactante, porque están dentro de la postemporada, están en el momento histórico de su temporada, donde todo cuesta más, todo vale más dinero. Paralizar esto dentro de lo que la NBA ha hecho, de la burbuja, todos los sacrificios que han hecho económicos y ellos personales para poder seguir la temporada y detenerla, poner la prioridad de la atención donde debe estar y no en ellos o en la temporada. Yo creo que es un momento extraordinariamente histórico lo que estamos viviendo en estos días. Te voy a hacer un comentario que está haciendo Margarita, que yo lo suscribo y quiero que tú lo comentes. El deporte comercializado ha sido utilizado para enajenar al pueblo. Los deportistas son los que finalmente han entrado a condenar el abuso racial, dejando atrás a los magnates que monetizaron el deporte. Precisamente, Carmen Enid, en el programa ahora, cuando tú termines, que vamos a hacer el programa Más de una Milla, yo voy precisamente a hablar de cómo para poder llegar a donde estamos desde el punto de vista de los atletas, han ocurrido algunas cosas que ellos se han desencadenado, si puedo usar esa palabra, del yugo de los dueños de esa comercialización que habla Margarita, donde ellos eran puramente personas que estaban para entretenernos. Claro. Estaban para entretenernos con un buen salario, ¿no? Ahora son figuras relevantes en la sociedad americana y están usando esa relevancia no para el beneficio de ellos, que yo es lo que creo que es lo que debemos estar hablando, sino para el beneficio de sus comunidades, de la sociedad americana en general. Eso es lo que hay que poner en contexto. Perfecto. Bueno, pues escucharon, Rodrigo, gracias, y voy a dejarlo aquí porque quiero que escuchen tu programa para que traigas el análisis y sigas hablando de eso tan pronto termine yo acá. Gracias como siempre, amigo. Seguro que sí, gracias a ti. Bueno, Sony Falú dice, hablando de racismo, hablen de racismo en Puerto Rico. Yo tengo prometido un programa sobre racismo, Sony. Saludos, qué bueno que estás por ahí. Que en efecto, no solamente hablando de este contexto del deporte, vamos a hablar de racismo en Puerto Rico, que un poco más profundo. Y de hecho,
quizás de cara a las elecciones podemos hacer esa buena entrevista, porque las elecciones también son ejemplo de cómo el racismo ha operado en Puerto Rico y se ha blanqueado el liderato político, entienden ellos, ¿verdad? Porque es que la gente se hace blanco, ¿no? Se entiende blanco. Y eso es parte del racismo. Así que sí, eso, vamos a hablar sobre eso. Yo quería hablar del asunto del deporte porque me parece que esa última parte que tocamos con Rodrigo, el comentario de Margarita, es precisamente lo que yo creo que pasa en tantos órdenes de los niveles, de los diferentes escenarios de injusticia en el mundo. Y es como se invierte ese poder. Y lo voy a utilizar quizás, no hemos llegado ahí, pero yo estoy segura que estamos en camino. Lo voy a utilizar con algo que yo conozco bien, y es este trabajo. El esfuerzo periodístico, el esfuerzo de uno entender que el oficio tiene que servir para lograr los cambios, para establecer que el país pueda manejar información que le pueda suponer cambios positivos para su desarrollo como sociedad. Si los medios de comunicación se colocan en este imaginario que estamos, por analogía, que estamos analizando hoy, dueños de equipos, los que comercializaron los deportes, el deporte en Estados Unidos, y que se convirtió en esa industria billonaria, es quizás lo mismo que pasa cuando un medio de comunicación poderoso, porque tiene el dinero, porque tiene la capacidad de mover la información a nivel comercial, y yo no tengo ningún problema con el producto comercial, pues los periodistas se representan como esos deportistas, atletas, que están siendo dirigidos por ese que lo único que necesita y lo único que quiere, en el caso de la mayoría, es llevar el deporte como un entretenimiento. Y lo desvincula totalmente de lo que debe ser todo producto que llame y que reúna a mucha gente en una sociedad. Un producto que la mejore. Una actividad que le proponga futuro, desarrollo, sustentabilidad, la desaparición o por lo menos trabajo consciente con las inequidades, con la homofobia, con el racismo, etc. Ahí mismo están los periodistas en relación a su medio de comunicación. Esto cambió a tal punto que la comercialización, que en un momento no lo fue, pero que en este momento, por muchas variables, ha demostrado privilegiar el entretenimiento sin ninguna conciencia, sin ningún trabajo en profundidad, etcétera, coloca a esos otros actores, en este caso periodistas, en el medio de, sin asumir como colectivo una posición, estamos de frente, porque el producto, el que opera este proyecto, somos precisamente nosotros que le traemos la información al país. Y ojalá, y yo creo que estamos en el camino correcto, lo que está pasando hoy con esos deportistas que dijeron, ¿sabes qué? No, entretenimiento está bien, lo disfrutan, claro que sí, puede haber, pero no a costa de todos estos negros y negras que están matando. Y nosotros estamos solamente definiendo este proyecto como un entretenimiento. No, nosotros somos parte de la sociedad, nosotros somos parte de ese conglomerado que necesita vincularse con el país para llevarlo a un mejor término. Y esa es la última analogía que quisiera hacer, porque yo creo que lo que estamos viendo hoy con los deportistas y estos proyectos comerciales
brutales es que sus deportistas les dijeron a los dueños, se acabó. No, de ahora en adelante, nosotros que somos los que proponemos que la gente se entretenga, no vamos necesariamente como único fin a entretener, los vamos a concientizar. Esa es realmente mi propuesta, pero sobre todo mi esperanza de que lo que está pasando con los deportistas, y yo lo traigo aquí a Puerto Rico, pero ojalá pasara en Estados Unidos, ojalá pase en el mundo entero, los periodistas volvamos a ser esos que traemos información, esos que en la medida en que el país consuma información en profundidad, nosotros tengamos ese protagonismo de proponerle al país que eso ocurra y que nos paremos y digamos, hasta aquí llegamos. Y estos proyectos que ahora estamos desarrollando desde el periodismo puedan tener como fin último esa propuesta en profundidad. Y yo me tengo que ir porque por ahí viene Rodrigo Otero Goico y quiero que lo escuchen, lo voy a escuchar como siempre porque me parece que es importantísimo ese análisis. Que yo vuelvo a las 5 de la tarde, prometo hablar de desempleo, prometo hablar de otros temas que también quiero compartir con el colega Manuel Ernesto Rivera. No se olviden que estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar tarjetas de crédito o PayPal en el área de donar, que también puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, ATH Móvil, aquí en el mundo que usted tenga esa aplicación y le funcione, que también puede hacerlo envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito, recuerde que estamos en iVoox, iTunes y Spotify y también YouTube. Suscríbase y vamos para arriba. Compartan, no se olvide, aunque sea ahora, y díganle a la gente, entra, este es el periodismo que debemos estar consumiendo. Éxito, nos vemos a las 5. Gracias, David Esperón, siempre por estar. A la diáspora, como siempre, importante, no se olviden que nosotros entendemos que ustedes son parte de nuestro país. Ustedes construyen país donde quiera que se encuentren y siempre contamos con ustedes y sobre todo, si les parece que hay algún tema que quieren que toquemos, info@bonitasradio.net. Nos vemos a las 5. Buen provecho.